Bueno, jaeneando nuestra sección para hablar de historia. La semana pasada me decía Joaquín Cruz Quintas que, bueno, no era historia, que era un poco patrimonio natural, pero es que esto también es historia. Joaquín Cruz Quintas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, hoy y sí tú verás que sí es historia, siglos y siglos de historia. Es prehistoria, hoy, en este caso. Vamos, y además hoy vamos a hablar de el arte prehistórico en la zona. Pero bueno, antes de todo esto, estamos hablando de los cañones de Río Frío. Recuérdale a la audiencia qué son los cañones de Río Frío. Bueno, pues son un desfiladero, digamos, o un lugar, un paraje natural que se encuentra a 7 kilómetros de la ciudad de Jaén, en el que encontramos, bueno, aparte de un microclima, una gran diversidad botánica y faunística y una belleza, provocada por agentes geológicos a lo largo de siglos que convierten, como digo, al lugar en uno de los grandes emblemas paisajísticos de la ciudad de Jaén. Y no el único. Bueno, la semana pasada pues nos reíamos con el tema de la temperatura del agua. Es complicada de soportar. Sí. Otra cuestión, que llevo otra semana más bebiendo agua del grifo, que no hay problema, que me siento más o menos igual. Insistíamos que es mucho mejor que beber agua mineral para la salud. Ahí está. Ya para la plancha y a lo mejor para pieles atópicas, a lo mejor no tanto. Mira, otro atractivo. Pero no te vas a duchar con agua mineral, claro, o sea que ahí no hay escapatoria. A ver, ahí no hay más tutía. Bueno, en la semana pasada ya Joaquín Cruz Quintas nos daba un poco las claves, daba un poco el anzuelo de este segundo episodio sobre los cañones de Río Frío, acerca de la gran cantidad de arte rupestre, de arte prehistórico que hay en esa zona, sobre todo en los santuarios rupestres que hay. Bueno, explícanos qué es un santuario rupestre y qué es lo que existe en la zona. Fíjate que esto además es casi absolutamente desconocido. Sí, yo no lo sabía. Ciudad, ¿no? Y hay más de 15 abrigos de cueva o abrigos o covachas con pinturas prehistóricas, ¿no? Un santuario, podemos hablar de santuario rupestre aquí porque por esa cantidad de pinturas que además están en lugares estratégicos como estos abrigos que parece que eran un espacio para hacer rituales religiosos. Y la gente entonces ya era lista y ya sabía que el verano de Jaén era el que era y que tenían que vivir allí, Todavía no existía la lonja norte de la catedral, que es donde hace fresquito, ¿no? Y por lo tanto tenían que irse allí, ¿no? Entonces, bueno, realmente, como decimos, todos estos enclaves forman parte de un mismo paisaje cultural que se fue desarrollando entre el Neolítico y la Edad del Cobre. Y realmente, pues, los autores se sabe que fueron comunidades agroganaderas que habitaron esta sierra pues hace aproximadamente entre 5 y 6.000 años. O sea, nuestros paisanos de la época. Hace nada. Entonces, bueno, a diferencia, por cierto, del arte paleolítico de Altamira, por poner un ejemplo, las pinturas de Río Frío me parece interesante. Pertenecen al denominado arte esquemático, es decir, lo que encontramos no son, alguna imagen, figura antropomórfica, pero generalmente son esquemáticas, ¿no? Entonces la figura... ¿Qué es esquemático? Esquemático, bueno, porque es una cosa, por decirlo así, abstracto. Abstracto. Sí. Es un poco Dalí. Sí, algo así. Sí, prefiguran el arte moderno en el fondo. Poeta en Nueva York, de Lorca, vale, muy bien. Bueno, entonces las figuras aparecen simplificadas, pues con trazos, como digo, pues esenciales. Tiene un gran carácter simbólico, esto es muy importante, ¿no? Y los colores predominantes, evidentemente, son los tonos rojizos que se obtienen mediante pigmentos minerales, evidentemente, ¿no? Vale. Entonces, además, el conjunto... ese gran interés, como hemos dicho, porque las pinturas no aparecen aisladas, sino integradas en un paisaje natural muy concreto, de cuevas, de abrigos, de pasos estrechos, a menudo vinculados al agua, ¿no? Entonces, por eso decimos, o hablamos de un gran santuario, un conjunto, ¿verdad?, de pinturas que crean ese santuario. Entonces, bueno, si quieres hablamos de algunos de los abrigos que podemos encontrar ahí. Adelante. Sí, los abrigos. Por ejemplo, encontramos uno de los principales que podemos denominar el número 1, ¿no? No tiene nombre concreto, ¿no? Venga. Que tiene pintura, aquí sí, hay figuras antropomorfas, con diversos signos esquemáticos también, pintados sobre la roca, con representaciones humanas que aparecen también simplificadas, con líneas verticales, con los brazos abiertos, que aunque son figuras antropomórficas, pero no exactamente, sino que son bastante esquemáticas dentro de que representan una persona, ¿no? Vale. Entonces, bueno, como decimos, con una función ceremonial o simbólica relacionada seguramente con el control del territorio, con rituales colectivos. En el abrigo siguiente, que podemos llamar el 2, también encontramos motivos geométricos, figuras lineales
que son difíciles de interpretar. Algunas parecen asociarse a representaciones simbólicas relacionadas con la fertilidad o a otro tipo de elementos rituales. Están conservadas, bueno, una mejor que otra realmente, vale. Y claro, ahí también afecta más que la presencia de personas, porque realmente aquí son lugares de muy difícil acceso y no es conocido a nivel popular pues, el lugar donde se encuentran, pero sí la propia erosión del agua o la propia peculiaridad de la roca caliza, pues hace que se desmorone un poquito más, vale. En fin, en algunos casos se pierde, ¿no? Podemos hablar del tercer abrigo con agrupaciones de antropomorfos, con signos abstractos de difícil interpretación también. Por la propia disposición de las figuras podemos hablar quizá de escenas colectivas que representen el conjunto de un carácter social. Y bueno, son de rasgos también esquemáticos, lo que evidentemente también dificulta una interpretación concreta, ¿no? Tenemos el cuarto abrigo, con representaciones lineales. Parece ser que pudiera haber algún zoomorfo, es decir, la representación de un animal, sí. Pero muy esquematizados también. Y bueno, realmente este abrigo llama un poquito menos la atención, está un poquito más diluida esas pinturas. Vale, ¿no? Vale. Tenemos otro también muy interesante, y uno yo diría el más interesante, es el conocido como abrigo de la diosa. O sea, el 5 es el más interesante. Sí, vamos a llamarlo ya, la numeración ya estos ya tienen nombre, ¿no? Vale. Nombre. Este es el abrigo de la diosa. Sí, el abrigo de la diosa, que puede ser el más importante y procede de una gran figura antropomorfa considerada excepcional dentro del arte esquemático andaluz, o sea que aquí hablamos de algo realmente importante. Tiene unos 6 metros de anchura este abrigo, el abrigo, no la pintura, 4 de altura y 2,5 de profundidad, y en la pared izquierda es donde encontramos la figura principal, un antropomorfo que parece suspendido en el aire según la descripción que encontramos en algunos textos, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, bueno, podemos seguir hablando aquí de que esa singularidad de la representación ha llevado a interpretarla como una posible figura ritual de carácter sagrado, y por eso se habla de diosa. No se sabe exactamente, sino que bueno, es una hipótesis, ¿no? Luego tenemos también la cueva de Río Frío, que también es uno de los enclaves más interesantes. Esta es la que da el nombre a la zona. Bueno, toma el nombre de la zona. Toma el nombre del Río Frío, el río Elche, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, es una especie de cueva covacho bastante simétrico, con unos 4 metros de anchura, 3 de altura, 4 de profundidad, con pintura de tonos rojizos oscuros, como la mayoría, con manchas, barras, puntos, figuras ovaladas, todo muy esquemático. Aquí se ve todo muy esquemático. Pero la representación, digamos, más interesante es la de un bóvido, una especie, de vaca o en la que se pueden apreciar el lomo, el cuello, las extremidades, una cola con pequeños trazos que podrían sugerir el pelaje, los pelillos, ¿no? Entonces las pezuñas se le ve abiertas, en fin, se interpreta como un posible toro o vaca, ¿vale? Vale. Y bueno, en la pared derecha también tenemos una figura antropomorfa en fi, es decir, con forma semejante a la letra griega fi, un motivo que es relativamente frecuente en el arte esquemático peninsular, del que pues estos conjuntos forman parte también. Vale. Luego debajo del abrigo de la diosa tenemos otro, una cota inferior del farallón donde está el abrigo principal. Y bueno, ¿por qué es importante? Porque deriva de formar parte de una secuencia de cavidades utilizadas reiteradamente por comunidades prehistóricas, ¿no? Vale. Vamos un poquito más ligero en el resto. Vamos a mencionar el abrigo de las palomas, que quizás se llame así, pues porque hay aves rupícolas, se llaman, las que anidan en la roca, y las palomas también les gusta esto, y seguramente por ese motivo, ¿no? Por ese motivo. El abrigo del almendro, aunque no tenemos descripción iconográfica precisa, pero seguramente por la cercanía de un almendro del lugar. El abrigo del farallón, por estar precisamente junto a grandes paredes verticales, un farallón, ¿no? Sí, señor. También faltan descripciones detalladas publicadas. En fin, que no, lo que quiero decir es que tampoco hemos estado en los 15, ni mucho menos, porque estos son sitios inaccesibles, ¿no? Pero bueno, están recogidos, ¿no? Tenemos el pollo Bernabé,
el pollo con Y, de pollo pollete. Oh, es que me ha encantado el nombre, el pollo Bernabé. Claro, nosotros usamos esa palabra para referirnos a un saledizo, ¿no? A algo que sobresale. Claro, el ¿no? pollete, el pollete de la vida. O el alféizar, una palabra muy bonita. Pero pollo Bernabé me encanta. De origen árabe, ¿no? Y aquí pues tenemos antropomorfos esquemáticos, barrepuntos, posibles zoomorfos, etcétera. Tenemos otro pollo, el pollo de los machos, que podía estar relacionado con la presencia de cabras monteses. La cueva escondida de los cañones, en una cavidad poco visible y de difícil acceso, también sin demasiadas descripciones públicas. El abrigo grande de los cañones, con otras pinturas también, como encontramos en Red Jaén, que bueno, son de tiempo más reciente, es decir, no son prehistóricas, ¿no? Pero en fin, lo que hace que se diferencie de los demás abrigos, ¿no? Y bueno, de la zona es exclusivamente de los cañones es lo que podemos contar, ¿no? Que es 15 abrigos, ¿no? Sí, un patrimonio, más de 15, es un patrimonio verdaderamente incalculable el valor que puede tener, ¿no? Increíble, tanto desde el punto de verdad, vista natural como geológico, como cultural, en el sentido de histórico, ¿no? Vuelves a confirmar que no conocemos lo que tenemos, que muchas veces nos perdemos en el mar que existe y hay muchos rincones que son desconocidos. Tú fíjate el detalle, José, y acabamos de cuántas décadas ha hecho falta para recuperar esto. Claro. Pero es que Jabalcú sigue sin recuperar. Es que forma parte del ethos, del jaenero, de la forma de ser, de la costumbre, ¿no? La indiferencia y el desconocimiento absoluto de su propia tierra. Una pena. Sí. Una pena. Bueno, pero ha sido fascinante de verdad poder imbuirnos en esos cañones de Río Frío y en ese arte prehistórico que existe en la zona. Es que ese lugar es mágico, que lo tengo que conocer en profundidad, pero es que yo lo del agua fría lo llevo fatal, así que... Neopreno. Bueno, Joaquín Cruz Quintas, muchísimas gracias por darnos esas claves de los cañones. Un placer, como siempre. Venga.